la inteligencia artificial. Un concepto que durante décadas habitó solo en las páginas de novelas de ciencia ficción y en los guiones de películas futuristas, algo que evocaba imágenes de robots con forma humana, máquinas con voluntad propia y futuros distópicos donde la humanidad debía enfrentarse a su propia creación. Sin embargo, lo que parecía ficción se ha convertido en una realidad cotidiana. La inteligencia artificial está aquí, no como esos robots humanoides que Hollywood imaginó, sino en forma de algoritmos invisibles, sistemas automatizados y programas que toman decisiones por nosotros en aspectos que ni siquiera advertimos. Hoy en día, la IA decide qué películas nos recomienda una plataforma, qué noticias aparecen en nuestro teléfono, qué rutas nos sugiere el GPS y qué canciones reproducirá nuestra lista de reproducción automática. Pero también participa en procesos mucho más críticos, en diagnósticos médicos, en decisiones de inversión financiera, en sistemas judiciales que valoran la peligrosidad de un acusado, en algoritmos de contratación laboral e incluso en programas de vigilancia masiva. Y frente a este escenario es comprensible que muchas personas se pregunten, ¿deberíamos tener miedo de la inteligencia artificial? ¿Estamos diseñando una herramienta que algún día escapará a nuestro control? ¿O simplemente estamos, como tantas otras veces en la historia, exagerando las consecuencias de una nueva tecnología que apenas comenzamos a entender? Si revisamos la historia de la humanidad, cada avance tecnológico significativo ha venido acompañado de una mezcla de entusiasmo y temor. Cuando se popularizó la electricidad, había quienes advertían que podía provocar locura o enfermedades extrañas. Cuando se construyeron los primeros trenes de vapor, se decía que el cuerpo humano no soportaría viajar a velocidades superiores a 30 kilómetros por hora. Cuando nació Internet, algunos aseguraron que acabaría con la vida social y que la gente dejaría de relacionarse en persona. Y, aunque esos miedos iniciales resultaron exagerados en muchos aspectos, cada avance sí provocó profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. Cambios que en algunos casos trajeron progreso y bienestar, y en otros, desigualdad y nuevos conflictos. Lo que hace que la inteligencia artificial sea distinta a todas las tecnologías anteriores es que, por primera vez, estamos creando una herramienta que no solo ejecuta tareas, sino que aprende, se adapta y toma decisiones. No hablamos de una máquina que repite lo que un ser humano le ordena, sino de sistemas capaces de mejorar su rendimiento a partir de los datos que reciben, capaces de predecir comportamientos, identificar patrones y, en algunos casos, anticiparse a nuestras decisiones. Esto, que suena fascinante, es también inquietante, porque cuanto más complejos se vuelven estos sistemas, más difícil resulta entender cómo toman sus decisiones. Y cuando no podemos explicar por qué una inteligencia artificial ha llegado a una conclusión concreta, surge el riesgo de aceptar sus decisiones como incuestionables, simplemente porque lo dijo la máquina. Algunos expertos comparan este momento con la llegada de la imprenta, que democratizó el acceso al conocimiento, o con la energía nuclear, que ofreció una fuente de energía casi ilimitada, pero también la capacidad de destruir ciudades enteras. Como ocurre con toda herramienta poderosa, el verdadero peligro no reside en la herramienta en sí, sino en cómo, para qué y en manos de quién se utiliza. El miedo colectivo a la inteligencia artificial se ha alimentado durante años de películas y novelas distópicas, desde Terminator hasta Matrix, pasando por 2001 en una odisea del espacio. El relato siempre ha sido el mismo: Kona, una máquina consciente que decide rebelarse contra la humanidad, pero en la vida real, las amenazas que plantea la inteligencia artificial son mucho más sutiles y silenciosas. Por ejemplo, un algoritmo que decide qué contenido mostrarte en redes sociales no tiene una intención maliciosa. Simplemente busca que pases más tiempo conectado. Sin embargo, esa simple premisa ha provocado problemas reales a la creación de burbujas informativas, la polarización política, la difusión masiva de desinformación y graves crisis de salud mental en adolescentes y adultos jóvenes. Ahora imagina ese mismo principio aplicado a sistemas más críticos. Inteligencias artificiales que gestionan recursos sanitarios y deciden quién recibe prioridad en una cirugía. Algoritmos que evalúan solicitudes de crédito y rechazan a personas por criterios que ni los propios programadores comprenden del todo. Sistemas de vigilancia que predicen quién es potencialmente peligroso basándose en datos estadísticos. Casos así ya han ocurrido, y es aquí donde aparece el verdadero desafío a la deshumanización de decisiones que afectan vidas reales. No se trata de temer a un robot asesino, se trata de cuestionar qué sucede cuando dejamos en manos de sistemas automatizados decisiones morales, éticas y sociales
que siempre deberían corresponder a los humanos. También está el problema de los sesgos, aunque a menudo pensamos en la inteligencia artificial como un sistema objetivo. Lo cierto es que los algoritmos aprenden de datos humanos, y esos datos arrastran prejuicios históricos y desigualdades sociales. Ya se han documentado casos de algoritmos de reconocimiento facial menos precisos en personas de piel oscura, o sistemas de contratación laboral que discriminaban a mujeres porque los datos históricos favorecían candidatos masculinos. El peligro no está en una conspiración, sino en replicar y amplificar injusticias preexistentes a una escala mucho mayor, pero no todos son riesgos. La inteligencia artificial también ha empezado a resolver problemas que antes parecían imposibles. Diagnosticar enfermedades raras en cuestión de segundos, desarrollar nuevos medicamentos en tiempos récord, anticipar desastres naturales o identificar patrones de criminalidad antes de que ocurran. El potencial de la IA para mejorar la vida humana es enorme, y sería un error ignorarlo por miedo. Lo que ocurre es que tanto el temor como la fascinación que sentimos hacia la inteligencia artificial provienen, en el fondo, de lo mismo, el desconocimiento. Como ocurre con todo lo que escapa a nuestro control, nos inquieta no saber qué puede pasar. Por eso la IA se ha convertido en un terreno fértil para especulaciones apocalípticas y promesas utópicas. Y la verdad, como suele ocurrir, probablemente esté en algún punto intermedio. Algunos investigadores predicen que en pocas décadas alcanzaremos lo que llaman superinteligencia artificial, ya que superará en capacidades cognitivas a cualquier ser humano. Otros aseguran que ese escenario es improbable, o que no ocurrirá durante este siglo. Pero, aunque ese futuro aún esté lejos, los sistemas intermedios que ya existen pueden causar consecuencias graves si no se regulan y supervisan adecuadamente. Y aquí es donde reside el verdadero riesgo, porque en este momento, las principales inteligencias artificiales del mundo están controladas por un puñado de grandes corporaciones tecnológicas, empresas privadas que, aunque suelen hablar de ética, transparencia y responsabilidad, tienen como objetivo principal maximizar beneficios. Y la historia nos ha demostrado muchas veces que cuando los intereses económicos entran en conflicto con los principios éticos, casi siempre gana el primero. Por eso, más que tener miedo de la inteligencia artificial en sí misma, deberíamos preocuparnos por una IA sin regulación, sin transparencia y sin control democrático, por sistemas que decidan quién accede a un empleo, a un seguro médico o a una beca, sin que nadie pueda cuestionar sus criterios. Hay un detalle que suele pasar desapercibido: a la inteligencia artificial no crea problemas nuevos, amplifica los que ya existen. Si una sociedad es desigual, racista o sexista, sus algoritmos lo reflejarán, y lo harán más eficiente, más rápido y con apariencia de neutralidad. Entonces, deberíamos tener miedo. Quizá no miedo, pero sí respeto. Una actitud vigilante, crítica y consciente. Entender que estamos construyendo una herramienta con un poder inmenso y que su impacto en el mundo depende de cómo, para qué y en manos de quién se utilice. Sería ingenuo pensar que podemos detener su avance. La historia demuestra que cuando una tecnología ofrece ventajas, acaba por imponerse, pero sí podemos y debemos exigir normas claras, debates públicos informados y participación social en su desarrollo, porque la inteligencia artificial no debe quedar en manos de unos pocos, sino al servicio del bienestar común. Quizá el verdadero peligro no sea la inteligencia artificial, sino la irresponsabilidad humana al usarla. Y ese sí es un miedo que deberíamos tomarnos muy en serio.